Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días a quienes os conectáis desde Chile, buenas tardes a quienes lo hacéis desde España. Mi nombre es Diego Rivera, soy director de comunicación de Noaway. Estamos muy emocionados de anunciar esta alianza y de contaros un producto muy innovador que en unos minutos os vamos a desvelar. Como os decía, hoy es un día muy importante para estas tres escuelas: Inusual, desde Barcelona; Unlearning, desde Santiago de Chile; Noaway, desde Madrid, porque nos hemos unido en esta alianza transoceánica que os vamos a contar, porque lanzamos también nuestro primer producto formativo que hemos hecho con todo nuestro cariño, juntos, como un nuevo ecosistema que hemos creado entre estas tres escuelas, y porque vamos a tener además la conferencia de Emérito Martínez, de Jacala, quien nos va a inspirar a todos. Contamos además con la presencia en este evento a quienes os habéis conectado desde antes, nos habéis escuchado, estábamos aquí compartiendo chascarrillos de a ver si quedamos un día para comer, a ver si logramos hacer puente aéreo Santiago de Chile, Barcelona, Madrid, y nos reunimos. Y bueno, pues contamos con la presencia de los tres CEOs de las tres escuelas, y ellos van a ser los protagonistas de este evento, a los que quiero dar la bienvenida antes de que empecemos a entrar en materia. Pere Rosales, bienvenido, de Inusual. Gracias. Pere Palés, CEO de Unlearning. ¿Qué tal, Pere? Gracias, Diego, un placer estar aquí. Y Arantxa Sasian-Barrena, CEO de Noaway, bienvenida. Hola a todos, muy contenta de estar aquí. Qué gran momento teneros aquí a todos y a muchos otros compañeros más, luego os iré dando paso también. Os voy a pedir que cada uno de los tres os presentéis vuestras respectivas escuelas y que contéis en un minuto, no mucho más, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto lo más ágil posible, lo más cortito también, condensado, que contéis en un minuto qué es Inusual, qué es Unlearning y qué es Noaway. Empezamos por ti, Pere Rosales. Ok, perfecto. Pues nada, yo voy a intentar explicaros en un minuto qué es Inusual. No es una escuela de negocios tradicional, tampoco somos un proveedor de formación, aunque podría parecerlo, y de hecho pues podríamos ser una tipología. En realidad nosotros somos un club de líderes, y como todo club que se basa en la práctica de algo, somos una comunidad de práctica. Imagínate pues un club náutico, pues la gente aprende a navegar, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es aprender a liderar mejor. Por eso somos una escuela con forma de club, porque se aprende el liderazgo, se aprende en compañía. No es algo teórico, sino que es algo experiencial. Las personas creen que el verdadero cambio realmente se dan cuenta de que es por dentro de uno mismo, y nosotros hablamos de reeducación ejecutiva, ¿no? En las escuelas de negocio nos han hablado de educación ejecutiva, y nosotros pensamos que hay que reeducarla, no en todo, sino en concretamente la parte de tratar a las personas, ¿no? Y sobre todo no desde la teoría, sino desde la práctica, desde la transformación real. Con lo cual acompañamos a directivos y equipos a desaprender lo que ya no sirve, a reaprender la verdad de liderar con propósito, con humanidad y con resultados, evidentemente, y resultados que importan y están alineados con el impacto que queremos dar. Porque en realidad la diferencia para mí es que no lideramos para rendir más, sino que lideramos para vivir mejor, en el amplio sentido de la palabra. No se trata de maximizar resultados, se trata de maximizar la calidad de vida de las personas que trabajan, de los clientes, de la sociedad y del planeta. Así que más o menos así, a grosso modo, sería la explicación de lo que es Inusual. Fantástico, Pera. Propósito, humanidad, resultados para vivir mejor. Es un gran propósito que yo creo que los tres tenemos en común. Tu momento, Pere Palés, Unlearning. Oye, lo primero, qué placer estar aquí, qué placer compartir este espacio con todos los que se han sumado, todas las que se han sumado, y muy especialmente con Noaway y con Inusual. Y bueno, pues aparte de lo que compartimos, que yo creo que es mucho y lo iremos viendo en este webinar, Unlearning es una escuela de negocios centrada en el negocio digital. Nuestro principal propósito, y nos gusta plantearlo de esta manera, es acelerar, contribuir a acelerar las organizaciones a través de su formación para conseguir hacerlas más ágiles, más rentables y más exponenciales.
Ese es nuestro principal propósito. Somos una escuela de negocio que tampoco nos consideramos para nada tradicionales. De hecho, creo que nos diferenciamos mucho de la oferta tradicional por el lado practitioner, porque todos nuestros profes son ejecutivos de compañías que tienen las manos en el barro, las manos en la masa. Y, y que comparten su experiencia y su conocimiento con nuestros clientes, porque somos capaces de armar programas a medida de nuestros clientes, orientados y enfocados y alineados con su estrategia, con sus objetivos, con los equipos que quieren formar, porque le metemos tecnología al proceso. La tecnología es un elemento fundamental que nos acompaña en todo el proceso formativo y que mejora sustancialmente la experiencia, y porque nuestras sesiones quieren ser unas sesiones de impacto, donde contribuyamos a remecer equipos, a cambiarles su forma de ver las cosas y sobre todo, como decía Pera muy bien hace un minuto, a que lo aprendido se aplique de la forma más rápida posible en los procesos y, por tanto, con el impacto consiguiente en los resultados de la compañía. Eso es Unlearning. Además, somos 55 cofundadores y cofundadoras, lo que nos hace un proyecto bien singular en Latinoamérica. Y bueno, pues nada, tendremos ocasión de contar un poquito más de nosotros, pero eso como introducción, Diego. Qué buen aperitivo, Pere. Y además sois apasionados, ¿eh? Los dos, Pere y Pera. Así Se nota es. esa pasión que tenéis por lo que hacéis. Y creo que otra persona muy apasionada es Arantxa Sasianbarrena, que nos va a contar qué es Nuaway. Bueno, pues yo antes de empezar, también como persona apasionada, decir que para mí este es un día muy especial, que con Pere y todo el equipo de Unlearning hace años soñábamos con esto. Soy una de esas cofundadoras de ese proyecto tan maravilloso, con lo cual lo vivo en primera persona y creo que el propósito que teníamos delante era ¿no? unirnos en alianza. Y hoy, pues ver qué realidad es una maravilla. ¿Qué es Nuaway? Pues Nuaway es un proyecto muy innovador, como lo son nuestros compañeros de viaje, Inusual y Unlearning, que ha nacido con el objetivo de acompañar a los líderes y a las compañías a un proceso de transformación sostenible, rentable, tecnológico, con un nuevo modelo de liderazgo. Nosotros decimos como propósito que transformamos a las personas que quieren cambiar el mundo. Creemos en un triple impacto, creemos en transformar a la persona para que sea capaz de transformar a su organización y así generar un impacto positivo en el planeta. Y lo hacemos desde un nuevo temario para los negocios, donde hablamos de retos globales, hablamos de sostenibilidad como ventaja competitiva, hablamos de tecnología sostenible, de sostenibilidad tecnológica y hablamos de modelos de liderazgo humanistas. Por eso estamos tan alineados con nuestros partners y compañeros de viaje. ¿Y cómo lo hacemos? Con una metodología muy experiencial, donde además de contar con sesiones síncronas y asíncronas, también tenemos de verdad experiencias muy transformadoras y lo hacemos con más de 100 profesores expertos. Nacimos hace un año con el objetivo de ser todo un ecosistema donde además de estar la parte de la educación y de la escuela, tenemos una comunidad de personas con intereses comunes y un observatorio desde donde visualizamos cómo es ese futuro deseado y vemos cómo es posible tener un planeta donde las empresas de verdad generen un impacto positivo. Eso es Nuaway. Bueno, pues 3 CEOs que nos han explicado que tienen en común la pasión, el propósito y también la rentabilidad. Ha salido ahí como elemento en común, ¿no? Que lo hacemos por el bien del planeta, por el bien del mundo, por mejorar la relación de las empresas con el mundo y de las propias personas, pero también por cómo podemos contribuir a hacer que esos negocios sean más eficientes en el fondo, ¿no? Desde 3 perspectivas. Gracias a los 3. Sin más pérdida de tiempo, es momento de presentaros a la persona que va a hacer esta ponencia inaugural, esta conferencia. Emérito Martínez es un ser inspirador. Él se define en LinkedIn como un líder motivador y yo añado, y además es un motivador de líderes. Emérito, bienvenido. Veo que estamos ya preparando la proyección de tu ponencia. Pues nada, tenemos con nosotros a un gran experto en marketing, en tecnología, en inteligencia artificial, en negocios. Todo tuyo, Emérito.
Bueno, pues lo primero de todo, muy buenas tardes. Un verdadero placer estar hoy aquí, casi os diría un honor por un triple motivo. Bueno, lo primero, pues me da mucha alegría pues ver que dos grandes amigos, como son pues también mi querida Arantxa y Pere, que además, bueno, pues también tuve algo de culpa en ese encuentro, pues hoy esos proyectos están más que afianzados, por lo cual, bueno, pues siempre que puedes compartir proyectos de inspiración con gente por la que admiras y quieres tanto, pues me da mucha alegría. En segundo lugar, bueno, pues siempre que surge también un nuevo proyecto académico es maravilloso. Soy un auténtico fan del mundo de la educación, del mundo universitario, del mundo de las escuelas de negocio, por lo cual esta iniciativa me parece increíble, además creo que va a tener un enorme éxito. Y en tercer lugar, todo lo que sea generar puentes entre España y LATAM, con la que he tenido también la oportunidad de viajar muchísimas veces, pues muchísima alegría. Bien, para la sesión de hoy creo una enorme responsabilidad de haber pagado un enfoque sobre cómo es liderar actualmente, bueno, pues para las organizaciones, especialmente para los niveles sí, en una época de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Tenemos 10 minutos para hacer un pequeño adelanto de algunas de las sesiones que vais a poder encontraros también dentro del programa, ¿vale? Y además, como decía Arantxa y Pere, bueno, pues también con un approach quizás algo distinto. No sorprende si los últimos 2 o 3 años vienen marcados justamente por ese enorme impacto de la inteligencia artificial. A lo largo de los últimos 15 o 20 años hemos tenido muchísimas tecnologías que han generado un impacto muy disruptivo, pero muy pocas han tenido la capacidad de generar pues, en sí un cambio de era. Lo vimos con Internet, lo vimos con el cloud, lo hemos visto con todo el impacto de mobile. Y siempre que ha habido también pues, un cambio de tecnología que ha sido capaz de generar pues, una auténtica ola de disrupción, pues hemos tenido también cambios muy importantes pues, en la reducción del coste de computación, de distribución, y ahora, evidentemente, la inteligencia artificial está afectando de una manera muy directa a todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del coste de creación, ¿de acuerdo? Por lo cual, bueno, pues esto va a ser uno también de los grandes ejes que van a salir a lo largo también del programa. Y muy importante también cuando hablamos de inteligencia artificial, que se ha quedado como un concepto muy amplio, es una tecnología que, ¿verdad?, que parece que ahora está haciendo muchísimo ruido, pero algunos de nosotros, bueno, llevamos trabajando en proyectos de inteligencia artificial 15, 20 años. Empezamos trabajando más con proyectos de machine learning, luego pasamos más a lo que es la parte más de deep learning y redes neuronales, y el gran impacto ha venido con la inteligencia artificial generativa, donde además hemos tenido posibilidad, gracias a las soluciones de no código, bueno, pues que sea muy masivo. Y no acabamos de terminar de ver el potencial que tiene la IA generativa y ha entrado con muchísima fuerza pues todo lo que es la parte de los agents, ¿vale? Los agentes de inteligencia artificial, que vuelve a ser otra vuelta de tuerca. Esta mañana he tenido la oportunidad de participar en el evento de Salesforce aquí en Madrid, en Salesforce Talk. Deciros, solamente se ha hablado de la gente, ¿vale? Ha sido el gran topic, por lo cual, bueno, pues tenemos otra vez mucho impacto, y cada vez que surge pues esta parte de disrupción genera algo de confusión dentro del mundo del management. Y además es curioso, pero fijaros, todavía no acabamos de poder tener muy bien trabajado o un modelo claro entre dos de las grandes dimensiones que han fijado el mundo del trabajo en los últimos 4 o 5 años post-COVID, que es pues, el espacio, teletrabajo sí, teletrabajo no, y también pues, la parte del tiempo, trabajo síncrono o asíncrono. Ha habido compañías que han vuelto atrás, compañías que están un poco atrás reinventándose. Tenemos estas dos dimensiones generando mucha confusión, perdón, y llega una tercera dimensión que es la inteligencia artificial. Igual ha habido compañías muy punteras que se han lanzado, otras quizás algo más conservadoras, pero en general, bueno, pues desde el punto de vista de management, tenemos también que habituarnos pues, cómo damos respuesta a nuestros equipos, a nuestras industrias, con estas 3 dimensiones que ya son una auténtica realidad, que han venido para quedarse y que suponen también un nuevo marco relacional. Y a toda esta confusión, pues hemos visto una enorme inundación de logotipos, de marcas, de suites, de modelos LLM, bueno, pues una auténtica explosión, ¿vale? Prácticamente cada semana vemos un nuevo lanzamiento, además también con grandes players asiáticos que durante muchísimo tiempo no habían jugado ningún tipo de rol desde el punto de vista de innovación, y ahora en la IA generativa, tanto China como India, pues estamos viendo que están en situaciones realmente punteras. Esto, bueno, pues no solamente son muchos lanzamientos, sino muchos releases nuevos, y cuesta muchísimo seguir toda esta ola de disrupción. Y mientras tanto, bueno, pues tenemos una parte muy importante de la sociedad cacharreando con la inteligencia artificial, especialmente la generativa, que genera poco nivel de fricción, ¿vale? Pero para mí esto es un poco la punta del iceberg, ¿no? Tenemos esos picos, al día siguiente LinkedIn, todo el mundo utilizando esta parte, pero esta es quizás la parte más, digamos, juguetona de la IA. Por el contrario, lo que sí vemos es que cada vez, año tras año, y especialmente los últimos 4 años, el potencial que va teniendo la IA desde el punto de vista de adopción de
tareas, pues está siendo más que considerable. Y esto ya es que empieza a tener impacto en muchísimas industrias. La industria marketingera está viendo muy afectada por lo que tiene que ver con la generación de contenido, industria de call center, atenciones al cliente, temas de programación, mundo analítico. Bueno, pues si en 3 años hemos visto esto, nos genera una primera duda, ¿qué va a pasar del 2025 al 2030? Yo creo que esta es una de las grandes preguntas que van a salir también a lo largo del programa y que pues, tenemos que también darle respuesta. Y sobre todo también es muy significativo este estudio reciente de la Boston Consulting Group de cómo era el panorama de crecimiento que había tenido la IA generativa respecto al 2024 respecto al 2023. Para eso, sobre todo, lo brutal en apenas 12 meses, como han pasado de un 54 a un 2% compañías que tenían una parte de confusión y que apenas sabían lo que era la IA, respecto también al 49% ya en el año 2024, que ya están haciendo proyectos de experimentación con la IA y ya un 13% proyectos de escalabilidad. Es decir, cada vez más estamos viendo cómo esto empieza a coger un ritmo de crucero muy, muy importante. También es cierto que esta fotografía, esta encuesta respecto a Estados Unidos, si esta misma encuesta la lanzáramos en España, veríamos todavía ritmos de adopciones muchísimo más lento, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, es uno de los grandes más que tenemos a nivel de... Creo que hemos perdido a Emérito en vivo y en directo. A ver, si hemos vivido un apagón hace poco en la península ibérica, puede haber cualquier error de conexión en este momento y más hablando de cosas tan tecnológicas como la inteligencia artificial. ¿Te tenemos de vuelta, Emérito? No ha habido ¿Sí? blackout. ¿Habéis perdido? ¿Qué tenemos? Bueno, disculpadme porque además estoy bien con ancho de banda, efectivamente, y si acabamos de surgir un apagón, pues esto también son cosas del directo. Entonces, como os decía, que en esta parte habéis hablado también de la parte más también con un concepto un poquito más de humor, decía que hemos visto niveles de adopción realmente espectaculares el último año y hay incluso un concepto de iFirst, ¿de acuerdo? Un approach al mundo del management poniendo la IA en el epicentro, pero por el contrario, bueno, pues todavía tenemos muchas compañías que se empiezan a intentar posicionar ahí y tienen capado pues, prácticamente buena parte de las herramientas dentro de las compañías, ¿no? Entonces, algo muy... Todavía esta parte que os decía un poco de dudas y una parte incluso de una cierta confusión. Y luego, sobre todo, también quería también hoy hacer alguna pequeña mención al concepto del hype train, ¿vale? Que es, si realmente estamos con un tren con la IA, los que venimos trabajando en los últimos años con muchísimas tecnologías, sabemos que todas las tecnologías experimentan este ciclo, y ya lo estudió muy bien también Gartner con su Hype Cycle, tiene un pico de expectativa, un valle de desilusión y alcanza pues, una parte luego de meseta de la productividad. Me he encontrado también mucho directivo diciendo, bueno, pues que esto de la IA pasará, igual que el metaverso. Bueno, aquí también deciros que lo que estamos también observando es que evidentemente hay un hype, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de estas tecnologías, la meseta de productividad se va a alcanzar de una forma muy, muy rápida, ¿vale? Por lo cual también esos directivos especialmente conservadores y que están viendo en la IA simplemente una moda pasajera, siento deciros también que es una tecnología que viene para quedarse, que viene para generar muchísimo cambio dentro de las organizaciones y que evidentemente no va a eliminar los puestos de trabajo ni va a quitar todo ni esa parte tan negativa, pero que sepáis también concretamente que esa meseta de productividad la vamos a ver a lo largo de 2025 y 2026. Y en el fondo esta es la realidad. Tenemos una tecnología que crece a un ritmo vertiginoso, y tenemos organizaciones pues, que van todavía algo por detrás de esa tecnología y es curioso cómo incluso las personas van mucho más rápido que las organizaciones. Por lo cual, bueno, pues aquí también tenemos un gran objetivo a nivel de Consejo de Administración de ver cómo somos capaces de que las organizaciones empiecen a adoptar la IA de una manera muchísimo más exponencial, porque ese gap evidentemente supone pérdida de competitividad en el medio plazo, pero incluso pone en riesgo la viabilidad del propio modelo de negocio en el medio y largo plazo, por lo cual tenemos que generar también esos ecosistemas de confianza. Porque en el fondo, al final, bueno, pues todos los que queremos son escuchar pues, titulares como el que estamos viendo aquí de Banco Santander. Desde Yacala también estamos ayudando al banco en este proceso de innovación y transformación digital. Y claro, esto es el titular, pero detrás lo que hay también es un plan estratégico realmente robusto, trabajando en los últimos 5 años, donde se trabaja desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de una visión muy, muy clara. Y luego los aspectos importantísimos, desde el punto de vista de las personas, como cualquier tecnología, tenemos que capacitar, tenemos que convencer, tenemos que emocionar y tenemos también que hacer un plan de adopción. Y luego, muy importante, entender también que es una tecnología de alto riesgo, es una tecnología también
que ha crecido tan rápido que ni siquiera hay un cierto marco regulador, por lo cual todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del gobierno pues se antoja también hiperrelevante, por lo cual esos ejercicios un poco más de un impulso más del líder o esa parte de una tecnología muy inmediata no acaba funcionando. De hecho, nosotros trabajamos también muchísimo con el triángulo desde el punto de vista de poner muchísimo foco a nivel creativo, poner muchísimo foco a nivel tecnológico y todo lo que tiene que ver justamente con lo que es la parte del core de la sesión, que es pues, las skills y especialmente también la capacitación, ¿no? Y todo está más de una forma sostenible y ahí, evidentemente, también poniendo la innovación en el centro, porque en el fondo la innovación es lo que nos va a seguir diferenciando de las IAs. Y para acabar, también muy importante poner el foco en los riesgos, ¿vale? Siempre que vamos a hablar de las tecnologías, pues tenemos que poner también el foco en algunos riesgos, porque si los omitimos o no los tenemos en cuenta, pues vamos a poner también en riesgo el negocio. Y evidentemente, la viabilidad de nuestros negocios pues es uno de los grandes cometidos junto con la parte más de ética y sostenibilidad. Y aquí algún concepto importante, hace muy recientemente publicó una encuesta la gente de ACE, los de selección, que cerca de un 75% había sentido a lo largo de 2024 FOBO, se llama Fear Becoming Obsolete, y es que también esto está yendo tan rápido y estamos tan abrumados por la IA que una parte muy importante de los equipos pues, se sienten agobiados y un poco preocupados, por lo cual también esa parte que os decíamos también de capacitación, esa parte también de explicación es muy importante, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ojo también que empezamos a observar como una cierta obsesión de querer hacer todos los proyectos con IA. La IA es una herramienta muy robusta, las IA son herramientas muy robustas, pero ojo también con intentar meter a calzador o querer hacer proyectos simplemente la IA por esnovismo o simplemente por tendencia, ¿vale? Por lo cual hay muchos modelos matemáticos, estadística tradicional, business intelligence, que vienen a resolver algunas de las necesidades por las que ahora queremos resolver sí o sí con IA y en cualquier caso no es necesario, ¿no? Y luego también estamos viendo cómo la IA pone en peligro nuestros propios modelos de negocio. Fijaros, durante el año 2024 estuvimos ayudando a algunas empresas del sector seguros a poder desarrollar AS para poder hacer sistemas de peritaje con IA generativa, ¿no? Y eso ya en sí supuso un enorme efecto disruptivo en sus procesos productivos. Pero, sin embargo, nos hemos encontrado también la sorpresa muy recientemente de primeras fotografías trucadas con IA generativa donde estaban simulando, pues, por ejemplo, primeros impactos en coche. Y esto, evidentemente, pues nos va a generar también una parte muy importante de riesgos, de fraude, y la IA se puede utilizar para cosas fantásticas, pero que sepáis también que nuestros ciclos de negocio pues tenemos que empezar a proteger e identificar este tipo de ventanas de oportunidad. O en este caso, concretamente, esta fue una noticia que se hizo muy viral el sábado pasado. Un influencer pidió una comida a una famosa de delivery. Es la de la izquierda de la imagen real, se comió la hamburguesa, sacó una fotografía y puso una reclamación diciendo que había llegado cruda y la compañía le devolvió el dinero, ¿no? Encima fue tan torpe de publicar todo el proceso. Bueno, pues esto también va a formar parte de nuestro día a día y tenemos también que protegernos, de dotarnos de soluciones, porque pone en riesgo no solamente el tema económico, sino también incluso la reputación de nuestras marcas, ¿no? Y estos son escenarios nuevos que nos plantea también la IA. Y luego, en la medida también que la IA se está generalizando en todas las esferas de nuestras actividades, no solamente a nivel productivo, hemos visto cómo si incorporamos, por ejemplo, pues la IA dentro de los coches autónomos o de los coches semiautónomos, por ejemplo, con la parte de Tesla. Esto fue un vídeo grabado este verano en Dubrovnik. Vais a ver la imagen de un Tesla, sabéis que tiene incluida IA tanto generativa como predictiva. En el caso que si llega cualquier tipo de obstáculo que se cruza delante del coche, te va a ayudar y va a tomar la decisión de conducir por ti, ¿vale? Para evitar el choque, ¿vale? En este caso vais a ver que sucede eso, un viandante se echa en mitad de la calle, el coche gira con tan mala suerte que en ese momento pues impacta contra otro vehículo. Afortunadamente todo acabó bien, la persona no fue atropellada, la otra persona lleva cinturón, pero bueno, aquí nos quedan muchas incógnitas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hay que responder a nivel de seguros? ¿Qué hubiera pasado si realmente esa persona pues, hubiera fallecido? Daros cuenta, bueno, pues que son situaciones que nos van a plantear muchísimas dudas y que tenemos también que incorporarlo pues, en nuestras pólizas, en nuestras condiciones también de contratación. Y luego también ha pasado también algo desapercibido, pero también la IA va a tener un enorme impacto desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Vale? Ya estamos viendo pues, cómo los data centers se están convirtiendo en algunos países ya como cuarta fuente de consumo energético. Había algún cálculo más o menos que la tontería de hacernos todas las fotos con estilo Jitsi, pues más o menos supuso a nivel de sociedad pues, cerca de 260 millones de litros de agua. ¿Vale? Por lo cual también tenemos que dar respuesta de cómo somos capaces de incorporar esta tecnología que va a consumir tantísima energía con un criterio también de sostenibilidad.
Y por último, y una cosa también que me preocupa especialmente, llevamos también 3 o 4 años haciendo muchos proyectos de inteligencia artificial, los últimos 3 años con mucha parte generativa, y también, y yo creo que esto también va a ser el gran core de las sesiones de formación que vamos a tener, es cómo utilizamos la IA de forma disruptiva, cómo utilizamos la IA de forma creativa, porque lo que estoy viendo es mucho copy-paste, estamos viendo haciendo todos los mismos ensayos, los mismos prototipados, y eso no va a generar ningún tipo de impacto disruptivo, por lo cual también parece como que la IA nos va a generar incrementos de productividad, pero ojo también con el tema de creatividad, porque yo empiezo a llamarlo también un poco la sociedad control-C, control-V, ¿vale? Pongo un prompt y ya con eso parece que el trabajo está hecho. Bueno, si todos hacemos eso, pues va a haber poca diferenciación con la IA, ¿de acuerdo? Y quería acabar también esta mini ponencia con un mensaje que lanzó Mike Kaufman, que es el CEO de Fiverr, que es uno de los principales plataformas a nivel mundial en términos de contratación, con mucho foco en la parte más de freelance. Os dejo un segundo para que también podáis vosotros verla, pero también para mí es un mensaje muy decisivo porque al final lo que está hablando es un poco del impacto que va a tener la IA dentro de esa organización y además lo hace de una perspectiva realista, sin ningún tipo tampoco de paternalismo. Les habla que esto viene para quedarse, que va a impactar en todas las áreas de negocio y que hay que prepararse, ¿de acuerdo? Y yo quiero acabar con este mensaje porque justamente cuando 3 escuelas de negocio se juntan, yo creo que tenemos la obligación estamos ante una tecnología fantástica, maravillosa, va a impactar de una forma increíble en nuestras vidas, pero tenemos que capacitarnos y tenemos que capacitar a nuestras gentes para dar un nivel óptimo de respuesta ante este momento de cambio que estamos viviendo. ¿De Por lo demás, mil gracias una vez más a Arantxa, a Pere, y muchísima suerte con este proyecto. Os conozco ya de muchos años y esta parte casi de suerte hay que obviarla porque donde ponéis el peso y la ilusión lo acabáis logrando. Y nada, espero también que sea la primera de muchísimas sesiones con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Emérito. ¿Cómo has sido capaz de condensar tanto conocimiento en tan poco tiempo? Estoy asombrado. Mira, me quedo con una frase tuya. Las personas van mucho más rápido que las organizaciones, tanto a nivel tecnológico como el propósito. O sea, son las personas las que van por delante y toman conciencia y asimilan esas tecnologías y la legislación viene después, las organizaciones vienen todavía después. Entonces, bueno, estamos en un momento de gran velocidad, de grandes cambios. Muchas gracias, Emérito, por tu intervención. Vamos a dar paso al momento de la alianza. Yo os quería hablar antes de una gran tendencia de este 2025, 2026 y años venideros. La tendencia es la colaboración entre las organizaciones, la co-creación, la posibilidad de crear ecosistemas que van mucho más allá del talento, que nos invitan a compartir conocimiento, a compartir todos estos aprendizajes de estas 3 escuelas, que nos invitan a hacer lanzamientos conjuntos como el de hoy. Este tipo de uniones, además, que nacen de esa inteligencia colectiva. Y en este caso estamos uniendo liderazgo, Inusual, estamos uniendo tecnología, Unlearning, estamos uniendo sostenibilidad, Knowaway, liderazgo, tecnología, sostenibilidad. Vamos a hablar de esta alianza y vamos a empezar por Pere Rosales, nuevamente, de Inusual. ¿Qué significa para ti colaborar? Para nosotros colaborar no es simplemente trabajar juntos, es crear pues algo que tú solo, por separado, no podrías haber hecho. Básicamente la co-creación ocurre cuando se genera confianza entre las personas, cuando de verdad escuchas al otro y cuando compartes una misma intención, pero estás abierto a otras opiniones, ¿no? No va de sumar esfuerzos, va de multiplicar el impacto, o sea, poner un poco la vista en lo que quieres conseguir, no tanto en cómo lo quieres conseguir, porque eso se genera entre todos, ¿no? Y para eso hace falta venir con ganas de aportar y yo creo que eso ha sido lo que hoy nos tiene aquí, ¿no? Y también con la humildad de dejarse influir por el otro, ¿no? Así entendemos nosotros la colaboración como una especie de proceso conjunto que se basa en el respeto, en la generosidad, en construir algo que va más allá de ti mismo y en llegar a donde el proyecto dé, ¿no? Porque no solo depende de ti, sino que depende, afortunadamente, de más personas que tú. Para mí eso sería un poco la colaboración y este ejemplo es perfecto para ilustrarlo. Qué gran poder de multiplicación tiene lo de la colaboración. Oye, Total. Pere Palés, de Inusual, ¿qué significa para ti colaborar?
Está muteado, creo. Aquí estoy, perdón. Yo suscribo las palabras de Pera. Realmente creo que lo ha resumido extraordinariamente bien. Yo creo que vivimos en un mundo muy tendente al individualismo, al sentar cátedra, al decir la nuestra, pero donde la colaboración, donde explotar sinergias, donde esa co-creación, donde la inteligencia colectiva, que me parece un concepto maravilloso, donde los resultados colectivos tienen que encontrar el espacio, porque, insisto, vivimos en un mundo muy hostil desde ese punto de vista, muy exitista, muy orientado al individuo, y yo creo que más que nunca la colaboración y compartir experiencias y conocimiento nos hacen más poderosos, y creo que esta alianza transoceánica es un ejemplo claro de generosidad, porque la generosidad es un elemento muy importante en este tipo de contextos, eh, donde se crea valor. Porque al final, a la postre, el punto final de la cadena, el último eslabón, es generar valor. Y generar valor de forma colectiva, colaborando, compartiendo, creemos que es la mejor manera. Por lo tanto, a tu pregunta, Diego, hoy en día colaborar es para nosotros absolutamente todo. Creemos que el mundo tiene que estar orientado a la colaboración. Arantxa, ¿qué podemos sumar desde Noaway? ¿Qué es colaborar? Bueno, pues obviamente todo lo que han dicho los Pérez, ¿no? Totalmente alineada. Yo creo que lo ha dicho Pera Rosales, no es sumar, es multiplicar. Yo creo que también la visión que desde Noaway tenemos es que es más necesario que nunca esa inteligencia colectiva y que los retos que tenemos globales somos capaces de ¿no? Como humanidad, afrontarlos, pero no de manera individual. Creo en ese poder de las alianzas transformadoras y creo que somos pioneros en ser capaces de hacerlo desde la educación. Y creo que solo cambiando a las personas podemos cambiar el mundo. Y nosotros lo que nos dedicamos, cada uno ¿no? Desde sus proyectos, es precisamente a cambiar y transformar a las personas, ¿no? Con lo cual yo creo que esta alianza que tenemos tiene un poder transformador brutal. Ese poder transformador brutal y esa energía que hay hoy aquí. ¿Por qué esta alianza, Pera Rosales? Pues porque empiezas a hablar y de pronto te das cuenta de que compartes propósito. Básicamente, yo con Pera Palés, pues hace muy poco que me conozco, que nos conocemos, ¿no? Nos presentó un amigo común, Xavier Marcet, precisamente, un gran compañero también en Inusual, y nos dijo, oye, tenéis que hablar. Y nos pusimos a hablar, básicamente. Y cuando empiezas a hablar, pues él habla de, pues bueno, de que no estás solo, de que hay más amigos, ¿no? Y ahí aparece, pues cuando te das cuenta de que todo encaja. Nos dimos cuenta de que estábamos caminando en la misma dirección, cada uno desde su enfoque, pero con una inquietud común, que es básicamente ayudar a las personas que tienen responsabilidades en las organizaciones, a los líderes, a transformarse para que puedan transformar su entorno, porque de esta manera podemos transformar mucho más, teniendo en cuenta las organizaciones y es el rol que tiene la organización en nuestra sociedad, ¿no? Esta alianza no nace de una oportunidad puntual, por tanto, nace de una visión que es compartida, que además la vemos a medio largo plazo, es estratégica, que afecta a nuestras propias culturas y que queremos sumar desde lo que cada uno sabe hacer, pero con una mirada común. Crear impacto positivo desde dentro, como decimos nosotros, hacia afuera. Y por eso te diría yo que es esta alianza, pues porque tenía que pasar. Tenía que pasar y oye, cualquiera de los tres me puede responder, ¿qué aporta cada empresa a esta colaboración? ¿Qué aportáis cada uno de vosotros? ¿Quién quiere arrancar? Yo por mi lado, Diego, yo creo que aporta entusiasmo, ganas enormes de impactar, de agregar valor, capacidad
de ponerse de acuerdo, de escuchar, de co-construir, vocación inequívoca por la formación, y la formación entendida como palanca de cambio, como palanca estratégica en cualquier compañía, en cualquier ámbito, en cualquier contexto. Nos une también la complementariedad y esa visión. Yo creo que hoy en día ese liderazgo, esa tecnología aplicada, esa sostenibilidad con esa mirada humanista, yo creo que no soy muy de recetas, Diego, pero creo que es una muy buena receta para afrontar lo que se nos viene. Todo eso nos une. Tecnología, liderazgo, sostenibilidad. Otra pregunta que lanzo, ¿qué papel juega la formación hoy día para vosotros? Por ejemplo, Arantxa. Bueno, ya los que me conocéis sabéis que hay una frase que a mí me marca, ¿no? Mi vida, desde que hace ya más de 15 años me dedico a ser emprendedora en el mundo de la educación, es que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, yo creo que esa frase resume absolutamente todo. Lo vamos a hacer además desde una visión muy compartida. Yo creo que todos tenemos muy claro que nos debemos a nuestros alumnos, a nuestra comunidad, a tener excelentes ponentes, a tener una metodología innovadora, a exigirnos siempre ese 10 y hacerlos de verdad, y hacerlo desde la ilusión de que podemos transformar a estas personas que cambien el mundo, ¿no? Con lo cual yo creo que es perfecto, porque estamos además en una alianza en algo que para mí es fundamental para el mundo, que es la educación. Y en Inusual, ¿qué papel juega la formación para vosotros hoy día? Pues mira, yo te diría, en nuestro caso, a pesar de estar totalmente de acuerdo tanto con Arantxa como con Pera, la palabra formación se nos queda un poco corta de la manera en que nos gusta a nosotros explicar esto, ¿no? Lo que buscamos en realidad no es formación, sino transformación, y eso va un poquito más allá, ¿no? Hay muchísimo curso por ahí que no vale para nada, por ponernos en un extremo, ¿eh? Luego hay muchísimos cursos que evidentemente aportan mucho valor, ¿eh? Pero hemos llegado a abusar del formato curso y hay muchísimas cosas que requieren aplicar y que la gente acaba en los cursos y en nuestros clientes se ve. Es decir, mira, han ido a no sé cuántos cursos ya, pero siguen sin hacer el cambio que se necesita, sobre todo desde una perspectiva como el liderazgo, ¿no? Donde puedes saber mucho de liderar, pero sabes muy poco de ser mejor líder. Y entonces ahí eso afecta a tu actitud ante la vida, ¿no? Con lo cual hoy los líderes no necesitan más teoría, lo que necesitan es desaprender algunas cosas que han sido adquiridas con el tiempo y volver a aprender algunas otras desde otro lugar, desde otra perspectiva. Por eso no damos clases, sino que diseñamos contextos donde las personas se conectan, se cuestionan a sí mismas, se desafían y crecen juntas. Y este programa es parte de eso, ¿no? Lleva estos ingredientes, a pesar de que luego le llamemos curso, ¿no? Porque es lo que conocemos como formato, ¿no? Para nosotros esto no va de un curso, por eso es un taller, si queréis, un proceso continuo, profundo, que transforma a la persona y también transforma la organización. Y luego veréis un poco cuando entremos en materia por qué decimos esto, ¿no? Entraremos en materia y explicaremos cuál es ese curso al que haces mención. Antes, Pere Palés, ¿cuál es ese papel para ti que tiene esto de la formación, de la transformación? Sí, yo suscribo las palabras de Arantxa y de Pera. Yo creo que la transformación hoy en día es igual a impacto, y el impacto es lo que mueve personas y organizaciones. Solo por aportar una mirada complementaria, yo creo que la formación o la transformación se ha convertido en un elemento clave para personas y empresas. Yo creo que antes, probablemente hace unos años, había cierta percepción de la formación o de la transformación como algo medio accesorio o medio prescindible, o que podía uno abordar en casos muy específicos. Hoy en día, bajo mi punto de vista, tanto para profesionales como para empresas, se ha convertido en algo absolutamente estratégico.
tanto para poder seguir siendo un profesional, una profesional vigente, ese concepto de lifelong learning, que es un concepto inequívoco y claro, vamos a estar aprendiendo toda la vida, junto con que las compañías ven en la formación, en la transformación, ven un elemento crítico de fidelización de sus talentos y de un impacto cuantificable en su última línea. Por lo tanto, creo que estamos en momentos en los que la formación, la transformación, el impacto están en el centro del debate. Ahora no voy a dejar que suscribáis las palabras del otro. Tenéis que tener una palabra propia, ¿eh? No podéis repetir. Empezamos por ti, Pere Rosales. Una palabra que defina lo que es tu empresa, inusual. Pues yo te diría, es una palabra combinada, ¿eh? Es trabajo interno, ¿eh? Lo que sería ese trabajo de dentro a fuera. No existe una palabra, si quieres, introspección, pero se queda corta, ¿no? Trabajo interno. Vamos a revisar si eso es válido, porque son dos. Vamos a ponerlo aquí en A los stand-by. supertacañones, ¿no? Sí. Pues Pere esto sería Pales, Unlearning. trabajo interno. Trabajo interno. Pere Eh, Pales, Unlearning. Una palabra. Pasión. Se nota cuando hablas. Arantxa, tu palabra de lo que es Noaway. Pues para mí, propósito. Bueno, pues con esto se hace una buena colaboración, yo creo, ¿eh? Vamos entendiendo de qué va la alianza. Y ahora, precisamente, cada uno de los tres, lo mismo, no suscribáis la palabra del otro. Venga, aportar vuestra propia palabra que defina para cada uno de vosotros lo que es esta colaboración, esta alianza. Para mí es una alquimia, porque cada parte llega con lo suyo y juntos creamos algo nuevo, distinto y más potente que las partes por separado. Pere Pales. Es una multiplicación. Somos piezas de un puzzle que completo agrega un montón de valor y yo creo que este programa que vamos a presentar hoy es un poco el primer paso de ese valor que todos los que estamos acá queremos aportar. Por lo tanto, valor y impacto. Oye, eso son más de una, ¿eh? Sí. Nos quedas, Arantxa, para ti una palabra también que defina esta colaboración. O sea, yo creo que hemos hecho un poco referencia, ¿no? De inicio, ese poder de alianza transformadora nos va a permitir reinventar un modelo educativo, ¿no? Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser realmente muy diferente. Pere Rosales lo ha dicho antes, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas hay? Yo creo que como tenemos tanto propósito en esta alianza, lo que vamos a ser capaces es de reinventar un modelo. Quiero añadir una palabra más, acción, porque tenemos que pasar de la alianza a los hechos, a la acción. ¿Esto cómo se materializa? ¿Cómo pasamos a la acción? Y llega el momento de presentar, pues el primer, llamémoslo así, producto transformador, metodología, producto formativo, nacido en este nuevo ecosistema que os acabamos de presentar hoy, de 3 escuelas, Inusual, Unlearning y Noaway. Y voy a sumar además a esta conversación a más gente. Tenemos por aquí entre nosotros a David Martín, ¿verdad? Senior Advisor de Noaway y nuestro asesor académico. David, ¿estás por ahí? Muy Sí, buenas. muy buenas. Encantado de estar aquí y de acompañar en este lanzamiento. Pues nada, seguimos sumando más talento a esta conversación multiplicadora. Fijaros, al inicio decía Emérito, ha ido hablando por ahí de tercera dimensión, ha nombrado una palabra como triángulo, digo, me lo está poniendo en bandeja para que podamos hablar de un producto como es la transformación tridimensional, T3D, un nuevo concepto que surge en el seno de esta alianza. 3 escuelas que están formando algo muy especial y le hemos dado ese nombre, transformación tridimensional T3D, 3 formas de transformar desde el lado del liderazgo, desde el lado de la tecnología, desde el lado
de la sostenibilidad con un ingrediente común, es humanismo. Y bueno, pues vamos a hablar ahora qué es esto de la transformación tridimensional T3D. Vamos a empezar nuevamente siguiendo este orden por Pera Rosales. ¿Qué es T3D? ¿Por qué es diferente? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el modelo? ¿Para quién va dirigido? Así, danos una pincelada, danos una primera fotografía de esta transformación tridimensional. Perfecto, pues antes de nada es un programa distinto, como decía Arantxa, ¿no? Que nace de una necesidad real. Hoy todo está conectado, las personas, la tecnología y el impacto que generamos. No se puede dividir, está todo conectado, pero la mayoría de líderes siguen abordando estos temas por separado y eso ya no funciona. Los cursos también lo abordan desde una manera muy aislada y eso no funciona porque todo está conectado y cada vez más, ¿no? Por tanto, T3D rompe ese enfoque fragmentado y ayuda a la gente a liderar desde dentro. Y básicamente, bueno, ¿y qué es eso de liderar desde dentro? ¿No? Pues que integras 3 dimensiones clave. Por un lado, la inteligencia humana, lo que podríamos llamar el liderazgo, ¿no? Inteligencia humana, la inteligencia digital por el otro, y el tercero, la inteligencia sostenible, ¿no? No es teoría, no es formación convencional, es una experiencia práctica que es totalmente enfocada a la aplicación, es aplicable y es transformadora. Está no para pasar de puntillas, sino para realmente hacer que las cosas pasen, ¿no? ¿Cómo está estructurado? Básicamente son 12 horas online divididas en 3 módulos. Cada módulo tiene 4 horas, 2 de ellas son asíncronas, de trabajo individual, y las otras 2 de cada uno de los módulos es online y es en directo, que también queda grabado, pero están pensadas como una experiencia síncrona. Cada módulo trabaja una dimensión del liderazgo, la humana, para liderar personas con propósito, la digital, para usar datos e inteligencia artificial con sentido, y la sostenible, para alinear negocio e impacto. Básicamente eso es lo que hace que todo se conecte, y incluso para futuras ediciones nos hemos venido arriba, ¿no? Y tenemos una posible extensión presencial opcional para llevar la experiencia a otro nivel en el momento en que sea oportuno. De momento dijimos, oye, hagámoslo fácil y nos ponemos de momento con el formato online, ¿no? ¿A quién va dirigido? Básicamente a directivos y profesionales que quieren algo más que ideas bonitas. Gente que busca herramientas, visión estratégica y sobre todo resultados tangibles, que acaba el curso y sabe cómo puede conseguir unos resultados distintos, ¿no? Con lo cual, si buscas un curso más de 3D, seguro que no es para ti, pero si quieres liderar de verdad, desde dentro, con visión, con propósito, entonces sí que lo es. ¿Y qué es lo que al final te llevas? Bueno, cuéntame. Básicamente, herramientas concretas, con nombre y apellidos, un plan de acción que se va a realizar durante el curso y una red de líderes con tu misma visión y claridad sobre cómo integrar personas, nuevamente, tecnología y sostenibilidad en tu forma de liderar. Y todo eso en solo, aparentemente, 12 horas online a tu ritmo y con impacto real. Básicamente sería muy resumido lo que yo explicaría acerca de este programa, pero podríamos estar muchísimo rato aquí porque llevamos unas cuantas horas encima de él. Oye, y específicamente, Sí, desde esa parte del liderazgo, sí. ¿qué aporta vuestro módulo? ¿Cómo profundizaríamos con esa parte? Perfecto, pues en lo que sería el primero de los módulos empezamos con la inteligencia humana, como decíamos. ¿Y por qué empezamos aquí? Pues era lógico, ¿no? Porque todo lo demás, tecnología y sostenibilidad, no sirve de nada si no hay un liderazgo auténtico. Y de hecho, con cualquiera de las cosas nos podemos hacer daño, ¿no? Pero si de entrada olvidamos el liderazgo primero, ¿no? Es como si olvidamos un poco el norte, pues para el que no sabe a dónde va, cualquier camino le es válido, ¿no? Así que aquí lo que hacemos es trabajar lo que llamamos liderar, como decía antes, desde dentro, ese trabajo interno que decía, ¿no? Y eso empieza por cada persona en sí mismo, por el propósito que tiene cada persona en su rol, sobre todo profesional, por la autoconciencia, la imagen que tiene de sí mismo, por su forma de estar en el mundo y de estar con su equipo, por la manera en que le pide a su equipo
que trabaje y el ejemplo que da. Y qué mentalidad tienes, desde dónde lideras y cómo influyes en tu equipo. ¿Cómo causa esto un impacto real en tu equipo y cómo se vincula con los resultados que este equipo o esta organización da, ¿no? Todo eso trabajamos de forma práctica y al final no es ni autoayuda ni filosofía barata, aunque pueda sonarlo así de entrada, ¿no? Sino que es reflexión real, es liderazgo real y básicamente lo que hacemos es ayudar en este módulo a identificar el estilo de cada uno, los frenos, las fortalezas y a usarlos para crear culturas de confianza, equipos resilientes y entornos donde la innovación surja sola, básicamente, ¿no? También veremos cómo liderar el cambio, pero no desde la presión, sino desde la empatía, haciendo que ellos vean, no empujando a ellos que lo vean, sino dejando que ellos vean lo que tú ves también como líder, porque los mejores líderes no son los que mandan más, sino los que saben escuchar y generan espacios seguros, donde la gente se siente cómoda, incluso diciendo cosas incómodas, ¿no? Este módulo incluye herramientas, ejercicios y un plan de acción personal que cada persona podrá aplicar en su día a día. Esta es la idea, ¿no? De que puedas al final aplicarlo, porque si no hay transformación personal es que no hay transformación organizacional, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Los tres, y si no lideras desde dentro, de hecho no va a cambiar nada, ¿no? Y eso sería un poco la explicación que yo te diría de mi primer módulo, del primer módulo del programa. Muchísimas gracias, Pera. Ay, ¿de Tenemos qué? con nosotros más voces. Tenemos con nosotros a Dani Rubio, que es Chief Revenue Officer de Unlearning. Hola, Dani, ¿cómo estás? Te Hola tenemos por ahí, equipo, ¿qué ¿verdad? tal? Sí, un gusto estar acá con usted el día de hoy. Oye, en verdad a mí ya me dejan con ganas de yo meterme al curso a pesar de estar súper involucrado. Así que en verdad se transmite creo muy bien el motivo de este curso que sea tridimensional, porque finalmente hoy día no basta con saber de teoría, no basta con saber de ciertas disciplinas tradicionales, sino que hay que empezar a empatizar mucho más con las personas, con el mundo, con las comunidades y eso requiere aprender de cosas que normalmente no están en nuestro trabajo del día a día. Ya sé que trabajé en finanzas, en recursos humanos, en marketing, en operaciones, empieza a pasar un punto en común y es que para poder trabajar mejor, necesito entender primero cómo trabajar con personas en un mundo tan digital que no es el mismo mundo que teníamos hace 50 o 100 años atrás. Y en el learning no hemos dado cuenta de eso y un habilitador principal es la tecnología. Hoy día los modelos de negocio se han transformado porque las personas quieren más de los negocios, quieren más de sus propuestas de valor, quieren más de los productos o servicios que ofrecen. Y la empresa, con esa presión, la única manera de poder hacerlo es con tecnología. No es necesariamente contratando más personas porque, nuevamente, quizá el negocio no es tan rentable y eso es súper válido. El tener esta mirada en tres dimensiones a mí me genera estas ganas de un poco poder sacudir la mente de las personas y poder decir, oye, lo que se venía haciendo, que está perfecto, hoy día existe una manera mejor de hacerla si tienes en consideración lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso es a través de cómo lideramos, cómo aprendemos a trabajar con personas dentro de organizaciones, pero también aprendiendo tecnología, de todo lo que se viene de aquí en adelante. Ahí hoy día efectivamente hemos estado cargados quizás a lo que es la inteligencia artificial, pero nos pasa mucho que esa es la conversación de hoy día. Nosotros sabemos también que en un par de años más la conversación va a ser la computación cuántica. O sea, de todas formas, el poder desbloquear esa potencia de computación nos va a hacer que los modelos de negocio vuelvan a cambiar. Ya lo que sabemos. Sabemos que no va a pasar en los próximos años, sabemos que no va a pasar el siguiente año, pero desde el 2030 al 2035 sabemos que va a ser un nuevo salto que se va a combinar con las tecnologías actuales, no va a reemplazar lo que ya está pasando. Entonces, la transformación digital, la transformación cultural que implica también entender tecnología, es una constante y eso requiere que todos los líderes, miembros de una organización, empiecen a empatizar con esta tecnología y empiecen a empatizar con los puntos en común que tiene la tecnología. Y ahí es donde nuestra parte del módulo, adelantándome quizás a tu pregunta, quiere que justamente ya entendiendo cómo es que tenemos esta inteligencia humana, ahora tenemos una inteligencia digital. Sabemos qué podemos pedirle a la tecnología, sabemos qué podemos pedirle
a los procesos de una empresa y que podemos empezar a trabajar que antes no estaba. Y en ese sentido, nuestro módulo va a tomar en consideración tanto el presente como el futuro. Y en ese sentido, los datos. Como hoy día los modelos de negocio, a pesar de que hoy no toda la empresa lo vemos, los datos es lo que más vale. Y el tener datos, saber operarlos, saber producirlos, saber generarlos, saber trabajar con ellos, empieza a desbloquear capacidades que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque probablemente ninguno de nosotros es un genio para trabajar con tantos datos. Pero si eso lo combinamos con IA, efectivamente empezamos a desbloquear un montón de capacidades, un montón de técnicas, un montón de valor que podemos usar tanto en la organización como entregársela a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros stakeholders, como se les dice, y a la comunidad. O sea, no podemos dejar de pensar que lo que hagamos en la empresa tiene que impactar positivamente a todos. Esto no es solamente rentabilidad, esto no es solamente revenue. Esto es hacer que mis colaboradores trabajen de manera más productiva y mejor, que entiendan cómo trabajar con un cliente externo e interno, o también cómo directamente aprovechamos temas de la comunidad. Entonces, a mí me encanta lo que estamos haciendo porque son pocas veces que he visto un programa que efectivamente ponga en la mesa lo que es contingente, lo que realmente nos va a modificar e impactar la forma en que hacemos negocios y no solamente dejarme una teoría o un modelo de negocios que se supone, como me encantó el ejemplo, como control V, control C de copiar-pegar. Esto es directamente tomar todo lo que tenemos en tecnología, en humanismo, en datos, en IA y sobre eso ver cómo eso también lo podemos adaptar a nuestra propia organización. Así que nada, el desafío es gigante. Buenísimo, Dani. La verdad es que el reto es todo un desafío. Suena fantástico esto de unir humanismo, computación cuántica en un mismo aprendizaje. Y nos queda una parte por conocer de este modelo que nos la va a contar David de Noaway. Hola de nuevo. Hola, Diego. Hola a todos. Pues el módulo de Noaway básicamente se divide en dos partes. Una parte que viene a resolver una introducción general a qué es esto de la sostenibilidad, por qué la sostenibilidad ha venido para quedarse, ¿no? Este desafío que tenemos como humanidad de que la empresa sea un agente de cambio en la transformación positiva, ¿no? El hecho de que, como todas las personas que nos están escuchando seguramente saben, ¿no? Venimos años hablando de la RSC, esto ha ido evolucionando a otro tipo de conceptos más avanzados que a día de hoy se ubican, ¿no?, en un concepto más amplio que se llama sostenibilidad. Incluso empieza a haber voces que hablan de regeneración. O sea, no se trata de sostener el mundo que tenemos, sino regenerarlo porque hay determinados elementos que tenemos, que están maltratados o que están en un punto de injusticia que necesitamos recuperar. Y como la empresa tiene el reto de no solo no ser un agente negativo de destrucción o de deterioro, sino de todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese primer módulo se refiere a eso, a comprender cuál es ese contexto de los grandes retos que afrontamos como humanidad, no solo como empresarios, sino como ciudadanos, como padres, como vecinos, y cómo necesitamos resolverlo, ¿no? ¿Qué futuro queremos vivir? ¿Qué futuro queremos construir? ¿No? ¿Cuál es el futuro deseable? Y cómo la empresa puede dar una respuesta activa a todo ello. Y lo ubicaremos en las tres, la llamada la ESG, ¿no? La E, la S y la G, que son como las tres siglas principales que articulan normalmente las políticas de sostenibilidad, ¿no? Los desafíos medioambientales, donde pues, se proporciona toda una visión general sobre emisiones, transición energética, cambio climático, net cero, ¿qué significa esto?, ¿no? La gestión de recursos naturales, materias primas, deforestación, biodiversidad, contaminación, residuos, ¿no? Es un campo muy amplio que suele ser además el principal al que la gente en el que la gente piensa cuando hablamos de sostenibilidad, que es el medioambiental, ¿no? Y sus soluciones, economía circular, impacto en la cadena de valor, en fin, todo esto. Pero la sostenibilidad se refiere mucho también a otras cuestiones, ¿no? La S, por ejemplo, se refiere a los desafíos sociales, o sea, tiene que ver con la justicia social, con la inclusión, con derechos humanos y laborales, ¿no? El impacto que tienen las decisiones empresariales a nivel económico y a nivel social. Pues, por ejemplo, en la salud de los trabajadores, sin ir más lejos, de las comunidades afectadas por nuestro trabajo o por nuestra extracción de materias primas o por nuestros transportes, ¿no? Hay muchas formas de ver cómo nuestro trabajo afecta a las comunidades locales y lo mismo, ¿no? Cómo esto tiene una implicación estratégica para la empresa.
o la G del ESG, ¿no? La G se refiere a cultura, gobernanza corporativa, y hablaremos de generalidades, ¿no? Pues que tienen que ver con la estructura de la organización, responsabilidades de un consejo de administración, gestión de riesgos, due diligence, planificación de escenarios de futuro, ¿no? Hay muchos aspectos aquí que tienen que ver con cultura y gobernanza, también con cómo reportamos resultados, cuestiones de transparencia, niveles de participación de los grupos de interés, ¿no? Hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Y esto es muy importante porque de alguna manera aumenta la resiliencia de una empresa a largo plazo, ¿no? Desde una perspectiva puramente regulatoria esto es imprescindible y esto también es importante saberlo, no es una elección, la sostenibilidad está cada vez más regulada y es importante tener unos mínimos y saber por dónde se mueven las cosas para poder resolverlo. También porque la demanda social es creciente y es determinante. O sea, las empresas que no se ponen las pilas en esto son cada vez menos competitivas y porque es una cuestión de propósito, ¿no? Estás conectando negocio con ética, ¿no? Con responsabilidad y así estás generando confianza, lealtad de clientes, de inversores, ¿no? Y, por supuesto, también atrayendo talento, que también es importante decirlo, ¿no? Y reteniéndolo. Todo eso, digamos, se trabaja en la primera parte, las primeras horas del módulo, y en la segunda parte se refiere más a la aplicación, ¿no? Como herramientas prácticas de cómo resolver algunas de estas cosas. Evidentemente, hay muchas cosas que resolver y vamos a centrarnos en las más habituales, ¿no? Una es el análisis de doble materialidad, que también es una cuestión de jerga, que se habla mucho en sostenibilidad, pero básicamente es cómo hago un análisis del impacto financiero de mi empresa. Esto es más un impacto de fuera hacia adentro, ¿no? Como los factores externos afectan a mi empresa, ¿no? En concreto a mi situación financiera, cómo pueden afectar a las inversiones, a los proveedores y demás, ¿no? Pero también hay un análisis de impacto, ¿no? Que es de dentro hacia afuera, o sea, cómo las actividades de mi empresa afectan a la sociedad y afectan al medio ambiente, ¿no? Hay efectos positivos y hay efectos negativos en cuanto a mis prácticas laborales, en cuanto a emisiones de gases, etcétera, ¿no? Y esto se puede analizar, se debe analizar, ¿no? Y entonces hablaremos de cómo se hace a partir de pues, una serie de temas materiales que se hablen, se deciden, ¿no? Y permite conocer mejor el sector, el público, el contexto y mejorar la toma de decisiones. Hay otra sesión que se dedica al análisis de riesgos y oportunidades, que también tiene que ver con algunas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Pues riesgos normativos, regulatorios, por ejemplo, nuevas normativas que pueden suponer costes o cambiar nuestro modelo de negocio a futuro, sociales, tecnológicos, de mercado, climáticos, ¿no? Hay muchos riesgos posibles. O al revés, ¿no? Oportunidades pues, de nuevos mercados, de innovación en nuestro producto, en nuestro servicio, por tendencias que se están produciendo, como nos estaba comentando hace un ratito Emérito, ¿no? Por ejemplo, con inteligencia artificial, pues también se supone un riesgo, pero también una oportunidad. Y veremos cómo hacerlo, ¿no? Hay diferentes metodologías para hacer este tipo de análisis, pues desde el PESTELE o otros, ¿no? Consultas a stakeholders, análisis de escenarios, ¿no? O sea, daremos como soluciones. Hablaremos también de medición y reporting. O sea, todos sabemos que la medición como empresarios es clave para el éxito, ¿no? O sea, hay que analizar, interpretar los datos para comprender en qué medida estamos cumpliendo nuestros objetivos, obteniendo resultados que deseamos, de tomar decisiones informadas, ¿no? Y también hay una parte de medición y reporting que es obligatoria por regulación, ¿no? Entonces, conoceremos esos formatos, esos estándares. Y termino con una última sesión que además es la última de todo el itinerario, de todo el curso, por así decirlo, que se refiere al transition management, ¿no? De cómo acompañar el cambio cultural de las organizaciones, ¿no? Todo esto que estamos diciendo solo es posible cuando somos capaces de acompañar en nuestros equipos una forma diferente de trabajar, un nuevo liderazgo, como decía Pera, una forma de entender la tecnología y lo digital, como decía Dani, una nueva forma de entender nuestra responsabilidad en la empresa, ¿no? Y eso requiere tensiones a veces, ¿no? Hay que saber gestionar polaridades, hay que ser resilientes como equipo y como empresa, hay que saber comunicar de forma eficaz en todas las direcciones. O sea, requiere un liderazgo consciente, ¿no? Muy colaborativo, mucho más humano, ¿no? Y de ahí esta alianza, ¿no? De liderazgo tridimensional y este enfoque humanista, ¿no? Estamos hablando mucho de competencias, ¿no? y de habilidades que necesitamos poner en marcha como personas y como organizaciones.
David, no solo nos has contado un módulo, nos has dado una clase magistral en muy poco tiempo, con gran cantidad de conceptos, de aprendizajes que ya nos llevamos incorporados desde hoy mismo. Nos has hablado de esa empresa como agente de cambio, pero es que además nos has dado ese concepto que va mucho más de sostener el entorno, sino regenerarlo, y qué deben hacer las empresas como agentes de cambio para incorporar esa parte del propósito a la organización y con una mirada mucho más amplia. Como veis, es un viaje, frase que también acaba de utilizar David, es un viaje que nos va a llevar de esa inteligencia humana, el liderazgo que nos aporta Inusual, de esa inteligencia después digital, tecnología que nos aporta Unlearning, a esa inteligencia sostenible que habla del impacto que nos acaba de hablar David, Noaway. Y bueno, es momento también de abrir micrófonos, el chat, que nos podéis efectuar cualquier pregunta que tengáis relacionada bien con esta alianza, con este ecosistema que hemos creado nuevo, o bien con la transformación tridimensional. Es vuestro momento también, por si queréis hacernos alguna pregunta. Y si no, lanzo yo alguna, ¿eh? Tenemos una pregunta de Paloma. Ya, perfecto, nada, perdón. Retiro, era un comentario a una situación anterior. Ya. Bueno. A mí me gustaría preguntaros, en esta transformación tridimensional podríamos ver ese triángulo en plano y hay, si lo vemos en 3 dimensiones, hay un vértice más, el de la rentabilidad. ¿Pensáis que se puede redefinir el concepto de rentabilidad con esta transformación tridimensional? Sin duda alguna. Yo creo que no solo que se puede redefinir, sino que se debe hacer. O sea, venimos de una sociedad y vivimos en una sociedad maximalista, con sus orígenes, digamos, capitalistas, cuanto más dinero mejor, ¿no? Pero la historia nos enseña en que más no es siempre mejor. Y eso aplica a cualquier cosa, incluido el dinero, aunque pueda parecer incluso contradictorio, ¿no? Hay gente que puede decir, no, hombre, pues yo dinero, todo lo que me des, pero ¿a qué precio? Porque muchas veces solo vemos una parte, ¿no? Y ahí tiene muchísimo que ver tanto desde el coste que tienes o el precio que pagas como persona, e incluso perdiendo tu propia identidad, tu propio liderazgo, tu propia imagen, la imagen que tienen los demás de ti, la reputación incluso muchas veces, como la historia está repleta, como absolutamente cualquier otro de los aspectos que tanto representa Unlearning como Noaway, ¿no? Tiene un coste, evidentemente, en las 3 áreas, ¿no? Y desde luego el impacto, de hecho, está demostrado que el impacto económico sube en la medida en que se crece con equilibrio de manera consciente, como bien decíamos antes, ¿no? Con lo cual la rentabilidad, no solo económica, sino de reputación y de valor, está absolutamente reconsiderada con este programa. Está enfocado a eso, diría yo. Los demás, ¿cómo lo veis? Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la rentabilidad hoy es un concepto que va mucho más allá de la cuenta de resultados, mucho más allá del balance. Es una especie de rentabilidad comprometida con los stakeholders, en el sentido más amplio del término, comprometida con la sociedad y comprometida también esa rentabilidad con un retorno y con una reinversión en la misma sociedad. Yo creo que esa visión, este programa tiene mucho de eso. Hay una vocación de fondo que nos une, un hilo conductor que va en esa dirección. Yo hablaría de rentabilidad comprometida con el entorno. Veo a Arantxa asintiendo, diciendo que exacto, ese compromiso también que tenemos los 3 con crear algo totalmente innovador. Creo que eso está en el ADN de las 3 escuelas y no sé si queréis añadir algo más. Sí me gustaría incidir en 2 temas, que esto arranca en junio
y además que podéis obtener toda la información adicional, incluso que podéis escribirnos ya un formulario, registraros, solicitarnos información adicional, apuntaros a esta experiencia formativa tan novedosa que nos han contado entre todos, y eso va a estar disponible, ya lo vais a poder encontrar en el evento de LinkedIn, que va a ser la forma más fácil de que veáis inmediatamente el enlace donde tenéis la información correspondiente, en las webs de Inusual, Unlearning, Knowaway, todo estará a vuestra disposición. No sé si queréis agregar algo más. No quiero quedarme solamente en deciros, a partir de junio ha sido un momento muy emocional, muy emotivo, transformador. Vamos a dejar esto con un mensaje emocional de cierre. ¿Quién se quiere lanzar? Venga. Sí, ahí tenemos una, Diego, tenemos una pregunta de Estefan Pues lo primero, Fuetener. las preguntas. Sí. Hablando, creo que va para David, yo creo, hablando de SG, la E está clara, pero tengo la impresión que la S y la G están cada vez más condenadas a entenderse. ¿Hasta qué punto deben contemplarse por separado? Buenísima Muchas pregunta. gracias por David. la pregunta. Sí. En realidad las tres están, ¿no? O sea, al final es muy difícil hablar de cualquiera de ellas por separado, ¿no? Es un enfoque integrador el que necesita la sostenibilidad. Es entender que cualquier decisión, incluso las que tengan que ver con decisiones ambientales, también afectan a lo social y viceversa, ¿no? O sea, es cierto que solemos verlo todo como compartimentos estancos, pero no lo son, ¿no? O sea, necesitaría un rato para poder profundizar en esto, pero bueno, o sea, yo creo que se entiende que al final el cambio climático, por ejemplo, ¿no? En ese análisis de riesgos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una interrupción en la cadena de suministros no afecta solamente desde el punto de vista climático, afecta desde el punto de vista social y lleva también vinculado una serie de decisiones empresariales, organizativas, de transparencia, de reporting, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, con el apagón en España hace unos días, ¿no? O sea, es una cuestión que afecta desde cómo gestionar los recursos naturales en las centrales, las nucleares o no las nucleares, a los afectados socialmente por esto, desde personas con problemas de salud a otro tipo de afecciones posibles en lo social, y cómo las empresas están reportando o no a nivel corporativo. O sea, se me ocurre este ejemplo al vuelo, ¿no? De cómo las tres cosas están conectadas y es difícil ver una sin ver las otras. David, yo que te he escuchado muchas veces, te he oído hablar también de esa necesidad de una mirada sistémica, ¿verdad? Que nos ayude a entender las conexiones que hay entre todos esos aspectos, las conexiones entre las diferentes transformaciones, las conexiones entre el propósito, el negocio, lo que va más allá de la sostenibilidad. Esa mirada sistémica, David. Sí, pues justo es lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Y además es un poco el porqué de esta alianza, si lo pensamos, ¿no? Al final estamos intentando precisamente eso, ofrecer una mirada sistémica con tres aproximaciones que se complementan, ¿no? O sea, tres propuestas formativas de liderazgo, tecnología, sostenibilidad en esa perspectiva sistémica humanista, ¿no? O sea, el mundo necesita cada vez más ese pensamiento, ¿no? Capaz de... En pensamiento sistémico se utiliza mucho la metáfora del elefante, ¿no? O sea, muchos la conoceréis, ¿no? Como imaginaos esa persona con los ojos vendados, ¿no? Y le pones delante un elefante sin saber que lo tiene delante y le dices que, ¿no? A partir de lo que tocas, ¿qué interpretas? ¿Cómo interpretas la realidad, ¿no? Entonces, si tocas la pata, pues puedes pensar, esto es un árbol, es un tronco, ¿no? O si tocas el rabo, piensas, no, esto es una rama, ¿no? Esto es un árbol, es la rama del árbol. En fin, en función de la parte que aprecias de tu realidad, sacas conclusiones de cómo comprenderla, ¿no? Y solamente si somos capaces de entender y de escuchar a los demás, quizás nos podemos llegar a hacer la idea de que estamos interpretando parcialmente la realidad, ¿no? Entonces eso es cada vez más importante. De hecho, si observáis como el mundo de los informes de tendencias en el desarrollo competencial y hay informes recientes que hablan de cuáles son las competencias más requeridas en los profesionales del futuro, el pensamiento sistémico va tomando forma cada vez más. O sea, es una cosa cada vez más necesaria porque necesitamos pasar de ese pensamiento convencional de causa y efecto
a ese pensamiento más complejo, ¿no? Que es el que se trabaja en el pensamiento sistémico. Gracias, David. No sé si tenemos alguna otra pregunta o alguna otra aportación de todos los participantes. Pregunta no, yo quisiera decir que, bueno, coincido con David. Yo creo que este programa que hemos armado, Inusual, Nuaway y Unlearning, creo que representa muy bien esa vocación sistémica y también sistematizada de entender la vida profesional, de entender el liderazgo en las empresas, de entender el rol que las empresas deben tener con sus stakeholders, inequívocamente distinta a lo que podemos encontrar en el mercado. Yo creo que hay que poner en valor que este programa es realmente diferencial. Es verdad que son 12 horas, pero 12 horas con mucho foco, 12 horas centradas en lo realmente importante, 12 horas que van a tener partes síncronas y asíncronas, pero que van a ser de una alta intensidad, y solo quiero agradecer de nuevo todo el trabajo que hay detrás, agradecer a Emérito la magnífica introducción que nos ha dado, como siempre tremendamente inspirador. Y bueno, pues que nos pregunten, que nos consulten, que nos hagan llegar sus preguntas para poder hacerles llegar la información con todo el detalle que requieran, y ojalá muchos de los asistentes, de las asistentes de hoy, decidan sumarse a este programa pionero, que yo creo que es el primero de muchos. O sea, agradecer a todos y a ti, Diego, especialmente por la magnífica moderación que has hecho y estás haciendo de este webinar. Para mí es un placer, sobre todo porque os presento y os escucho, que es lo más maravilloso de este mundo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, que está muy bien explicado, que podéis conseguir más información, nos tenéis a vuestra disposición. También, como os he dicho, podéis acudir a nuestras respectivas webs, a LinkedIn, a este evento de LinkedIn también, donde os habéis suscrito para asistir a este evento. Y bueno, pues que tenemos que adquirir esa mirada tridimensional. Dani Rubio, existe una forma mejor de hacer las cosas, y hacer las cosas además con esa perspectiva tridimensional, donde podamos unir más que nunca liderazgo, tecnología y sostenibilidad. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.